Bueno, esta es producción petrolera. El tema que desarrollaremos será la clasificación de los yacimientos hidrocarburíferos. ¿Qué es un yacimiento hidrocarburífero, no? Es una cantidad geológica em, en el subsuelo que está conformada por rocas porosas, permeables, que permiten la acumulación de hidrocarburos, petróleo y gas en cantidades comercialmente explotables. La clasificación de los yacimientos hidrocarburíferos se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios. Geológicamente, según el estado de los fluidos en el yacimiento o de acuerdo al diagrama de fases de los fluidos, según el tipo de hidrocarburo y de acuerdo al mecanismo de producción. A continuación se desarrollarán cada uno de estos criterios, como primero el criterio de geológicamente. Se clasifican en tres: el estratigráfico, que este yacimiento se da por cambios litológicos. El yacimiento estructural. Este se da por fallas, pliegues, fallas anticlinales, domos salinos. Estas son originadas por la acción de fuerzas tectónicas en el subsuelo y es donde existe ahí un fracturamiento, ¿no? Y el yacimiento combinado o también mixtos, llamados mixtos, ¿no? Esta es la combinación del estratigráfico y el estructural. Eso significa que hay presencia de pliegues, fallas, discordancias. Ya se pueden dar por estos dos casos ya mencionados. Como segundo criterio se tiene según el estado de los fluidos en el yacimiento de acuerdo al diagrama de fases de los fluidos. Este diagrama de fases es una representación gráfica de las condiciones de presión y temperatura en las que existen los sólidos, líquidos y gaseosos. Para los hidrocarburos se han clasificado los yacimientos de acuerdo a este diagrama de fases y son aquellos que nos permiten caracterizar los yacimientos de una forma gráfica y poder identificar los puntos. Estos puntos importantes que son el de burbujeo, crítico y de rocío. Además que nos ayude a identificar los límites entre los estados que se pueden encontrar los hidrocarburos sometidos a presión y temperatura. El punto de burbujeo es la presión mínima en la cual, estando en fase líquida, se forma la primera burbuja de gas. El punto del rocío es la presión mínima en la cual, estando en fase gaseosa, se forma la primera gota de líquido. El punto crítico es el punto en el cual convergen el punto de rocío y el punto de burbujeo. El punto condentérmico es la máxima temperatura en la cual coexisten la fase líquida y la fase gaseosa. Tenemos los yacimientos de gas o de una sola fase gaseosa, donde nos dice que si la temperatura del yacimiento es mayor que la temperatura condentérmica de la mezcla de hidrocarburos, ¿no? Se llama yacimiento de gas. Yacimientos de punto de rocío o de condensado es donde la temperatura de yacimiento es mayor que la temperatura crítica, como se puede observar aquí, y menor que la temperatura condentérmica, por lo tanto pertenece a esta fase, ¿no? Los yacimientos de burbujeo o saturados o de gas disuelto es donde si la temperatura de yacimiento es menor que la temperatura crítica, por lo que se observa aquí. Por lo tanto, este pertenece a esta fase. Los yacimientos con capa de gas o yacimientos saturados es donde la mezcla de hidrocarburos se encuentra dentro de la envolvente, ¿no? En la región de dos fases. Como tercer criterio, según el tipo de hidrocarburos, se dividen en dos grandes grupos, que son el yacimiento de petróleo, que se tiene el petróleo de alta volatilidad, y el petróleo de baja volatilidad o también llamado petróleo negro. Los yacimientos de gas, donde se clasifican en gas condensado o retrógrado, o también llamado yacimiento de gas retrógrado, son
Usualmente estos yacimientos de gas condensado se encuentran a profundidades mayores a 5.000 pies. El yacimiento de gas también se tiene gas húmedo y gas seco. El gas húmedo tiene menor cantidad o porcentaje de metano, como se puede observar, y entre los productos líquidos producidos en esta separación se obtiene el butano y el propano. El yacimiento de gas seco, aquí se puede, consiste fundamentalmente, ¿no?, de gas metano. Se podría decir que tiene un porcentaje mayor al 90% de metano, con poca cantidad de etano y posiblemente muy pocas cantidades o porcentajes de otros componentes hidrocarburos, ¿no?, pesados. También puede contener vapor de agua, que se condensará cuando las condiciones lo determinen, ¿no? Como cuarto criterio se tiene de acuerdo al mecanismo de producción. Entre estos, como se puede observar, este mecanismo de producción es también llamado empuje hidráulico. Este empuje hidráulico depende de depende de la forma en cómo ingresa el agua al reservorio de petróleo. Aquí se puede ver por empuje de fondo y empuje lateral. El de empuje de fondo es en la cual la formación es usualmente de gran espesor, con suficiente permeabilidad vertical, para que tal que el agua pueda moverse verticalmente, ¿no?, desde fondo, y la zona de crudo puede ir a la superficie. El empuje lateral es en la cual el agua se mueve hacia el reservorio desde los lados. Otro mecanismo de producción también es el gas en solución. Este gas en solución es también llamado empuje por gas disuelto. En este caso, la energía para transportar y producir los fluidos de un yacimiento se deriva de gas disuelto en el petróleo. Este principal mecanismo de empuje es para aproximadamente 1/3 de los reservorios de petróleo en el mundo lo utilizan, ¿no? En este mecanismo de producción no existe producción de agua, ya que la saturación de agua está cerca del valor irreducible. De acuerdo al mecanismo de producción, también se tiene por capa de gas. Este empuje por capa de gas es donde existe una capa por encima de la capa de petróleo. Al existir un cambio de presión, esta capa de gas tiende a expandirse, ¿ya? Y debido a la característica de los gases de ser muy compresibles, esta expansión genera una fuerza de empuje que obliga al petróleo a moverse a la superficie. Otro mecanismo de producción también es el de segregación gravitacional, donde se da en aquellos yacimientos de gran espesor con alto vaciamiento. La agregación gravitacional se da porque el agua, el petróleo y el gas poseen densidades diferentes, razón por la que tienden a separarse y formar capas donde se acumulan cada uno de los hidrocarburos, ¿no?, y agua. También se produce cuando hay suficiente permeabilidad vertical para permitir que las fuerzas viscosas dentro de este reservorio generalmente para permitir, ¿no?, que las fuerzas viscosas dentro del reservorio puedan ayudar a liberar el petróleo a superficie. También de segregación gravitacional tiene alto relieve estructural, ¿no? Este mecanismo de producción no es muy utilizado generalmente. Otro mecanismo de producción es el de expansión de rocas y de los fluidos. Debido a las condiciones de presión y temperatura que existen en los yacimientos. Cualquier reducción de presión que causará una expansión de los fluidos del mismo, ¿no?, para que pueda subir a la superficie.
En otro caso sería de las rocas, y este ocasiona la reducción de los volúmenes porosos del yacimiento. De la misma forma, creando la expansión o cambios en los volúmenes de los fluidos presentes en el reservorio, ¿no? Otro mecanismo de producción es el empuje combinado. El empuje combinado es aquel que se utiliza en la mayoría de los yacimientos. Se presenta más de un tipo de empuje, es decir, dos o más mecanismos de producción de empuje, ¿no? Que ya fueron mencionados anteriormente. Estos, este mecanismo de empuje combinado tiene el objetivo, más que todo, de aumentar la producción y la vida productiva, bien sea en forma alternada o simultánea en ambos casos, ¿no? Se dio que el yacimiento se produce por empuje combinado en varios casos, ya que la red para aumentar la vida productiva del pozo, ¿no? Bueno, esos fueron los criterios de la clasificación de los yacimientos en la producción. Espero les haya servido. Gracias, muchas gracias a todos.